Móvil en vivo de la mañana del 11. Florencia, adelante. Marcelo, sí, como les adelantamos más temprano, nos trasladamos hasta la Casa de la Cultura, porque aquí estamos con Fernando Goldsman, director de varios festivales que se realizan aquí en el departamento a nivel nacional e internacional, y que en este caso también, como les contamos más temprano, se va a estar lanzando a partir del 19 de este mes el Festival de Cine Latino, Latinui Ópera Prima, que es la edición de este 2020 y que a partir del 19 de diciembre va a estar proyectándose además aquí, en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Bueno, muchas gracias, Fernando, por recibirnos. No, al contrario, gracias a ustedes. Estamos muy contentos. Tenemos más de 55 piezas entre largos y cortometrajes. Por supuesto que la mayor parte de ellos están en la competencia oficial. Para ello contamos con jurado internacional, especialmente invitado. Así que bueno, tenemos todas las premisas correspondientes a realizar un evento de jerarquía que por supuesto, como siempre lo hemos hecho, abre de alguna manera las actividades del verano en Punta del Este y Maldonado. En este caso lo haremos acá en la Casa de la Cultura y por supuesto con sedes gracias al municipio de Punta del Este, en la sede de la ANCAP de la calle Gorlero. Y nuestro digamos, corolario para este evento es que el cine vuelve a Gorlero, recordando esas históricas sesiones de cine durante toda la noche que habían en 8 o 10 cines en la avenida Gorlero. O sea, ¿se va a estar proyectando en el espacio Gorlero y acá también? Así es, tenemos la posibilidad de hacer 2 sedes en donde vamos a, de acuerdo a la planificación de la programación, estaremos en los 2 lugares resolviendo una programación realmente muy interesante, donde están compitiendo casi 15 países, entre los cuales puedo nombrarte Chile, Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos también, está compitiendo también España, Argentina por supuesto, y por supuesto también la República Oriental del Uruguay, nuestro país. Es la 12ª edición de este Festival de Cine Latinoamericano, pero como también comentabas, se abre también a otros países en el marco de la pandemia, ¿no? ¿Qué expectativas tienen también? Recordando que el anterior festival que realizaron, que se hizo a través de plataformas digitales. Así es. Realmente la plataforma digital nos dio una apertura al mundo, si se quiere, muy importante. Yo les comentaba que imposible pensar que 20.000 espectadores estén mirando en un momento una película. Y bueno, eso se dio en el streaming, así que no abandonaremos esa posibilidad de poder brindar la programación para que el mundo vea lo que se realiza en Punta del Este, en nuestro país. ¿Va a ser combinado entonces, se va a hacer presencial y además se va a ofrecer un link? Así es, nos vamos a ofrecer un link para que las principales digamos, películas que estemos ofreciendo se puedan también ver por streaming. A partir del 19 de diciembre, ¿hasta cuándo? ¿Y dónde se puede corroborar o leer sobre la programación? Del 19 al 23 de diciembre, este año bien corrido hacia el final, por obvios motivos. Y bueno, por supuesto está nuestra página www.festivalesdepuntadeleste.com, donde allí estaremos ofreciendo los links y por supuesto toda la programación y los comentarios de las vicisitudes que se vayan generando a raíz del festival. ¿Qué se puede adelantar de cine uruguayo que se va a estar proyectando, que van a estar participando también en este festival? Tenemos la oportunidad de ofrecer una larga, extensa serie de documentales y cortometrajes que van a estar compitiendo en forma oficial. Para ello, como te comentaba, hay un jurado oficial que está trabajando en la competencia y por supuesto saldrá un ganador que es el merecedor del premio Jorge Jelinek en recuerdo y memoria de nuestro querido programador. ¿Es algo también que se suele hacer todos los años, esto de premiar a un cortometraje o a un producto? El festival siempre está premiando las mejores realizaciones. Al principio era con el voto del público, este último año fue con jurado presencial, así que bueno, tenemos todo dispuesto para que el jurado pueda trabajar con la competencia oficial y determinar los ganadores. ¿Se puede adelantar por lo menos los planes, ¿no?, de cómo van a seguir los festivales de cara a la temporada, en verano? Bueno, nosotros en verano de alguna manera nos retiramos porque trabajamos contra temporada, pero vamos a estar generando en febrero, en la segunda quincena de febrero, el Festival Internacional de Cine Judío por 18 años consecutivos
Así que, bueno, con una programación extraordinaria y, por supuesto, tenemos también la posibilidad de presencia de artistas y, por supuesto, pensadores que traen al festival ponencias muy interesantes para que, más allá del cine, se pueda estar brindando una actividad cultural interesante. Entonces les recordamos a todos del 19 al 23 de diciembre la 12ª edición del Festival Latin UI de cine latino para que puedan disfrutar todos, ya sea en la Casa de la Cultura, en el Espacio Gorlero y también por LEN, desde sus casas. Así es. Así que, bueno, buen cine para todos y, bueno, viva Punta del Este. Muchas gracias por su tiempo. Por favor. Marcelo, desde aquí seguimos con ustedes con más en la mañana del 11. Muchas gracias, Florencia. El saludo para Fernando Goldsman, un verdadero hacedor de eventos para Punta del Este con 5, 6, 7 desfiles, festivales vinculados al cine que realiza desde hace muchos años. La verdad que un fenómeno. Así que el saludo para Fernando y, bueno, gracias por toda esta información. Bueno, aquí bueno, están llegando muchos mensajes. Ahora voy a tratar de leer alguno. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos que hacer una pausa? Seguimos con los mensajes. Bueno, para un poquito, porque están, ¿viste cuando entran a caer mensajes? Voy a empezar por algunos simplemente. Buenos días, señor Pullares. El problema de la cantidad de contagiados que tenemos no es de toda la sociedad uruguaya, es pura y exclusivamente de montevideanos y canarios, y como le he escrito en otras oportunidades, no deberían permitir que esos ciudadanos salgan de sus departamentos. Hay muchos que hablan de un cierre de fronteras departamentales. Es complicado. Y como escribí hace días, si esta gente no viene a Punta del Este, mucho mejor. Los números me respaldan. Muchas gracias y espero lean mi mensaje. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por habernos escrito. Eso quiere decir, mirá vos, acá nos mandan lo de Tusa. Ya lo buscó, Julito, ¿no? Muy buenos días a todos. Bienvenido, Marcelo, se te extrañaba. Bueno, muchas gracias. Como dije ayer, todos los mensajes. De las 11 acepciones que tiene la palabra, esfuerzo, cigarrillo, crin de caballo, persona despreciable, mujer alegre, persona arisca y sumando, ninguna encaja con la canción. Resulta que tusa es una palabra coloquial colombiana que se utiliza para describir precisamente lo que explica el estribillo de la canción. Necesito saber qué quiere decir. Bueno, me queda medio inconcluso esto, ¿no? ¿Qué tenemos? Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe. Me encanta cómo se enganchan con las consignas. Les habíamos adelantado antes de la pausa que íbamos a estar comunicados con el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Buen día, ¿cómo le va, Abdala? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, queríamos hablar, entre otros temas, de esta comisión pro referéndum que se ha creado en acuerdo entre el PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, la Intersocial Feminista, que promueve el PIT-CNT la derogación de 116 de los 476 artículos que tiene la Ley de Urgente Consideración que fue aprobada a mitad de este año. Para ello necesitan la firma de unos 700.000 uruguayos, que es aproximadamente un 25% del padrón electoral, y tienen tiempo para la recolección de firmas hasta julio del año que viene. De esos 116 artículos, el Frente Amplio votó 5 de los 116 que se proponen derogar. 3 referidos a la creación e integración de la Comisión Coordinadora de la Educación Pública, que establece que la comisión funcionará en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y que se pronunciará sobre políticas educativas y promoverá su planificación. Otros 2 artículos están vinculados al tema de los combustibles. El Poder Ejecutivo, según se establece, fijará los precios de venta de los combustibles previo informe preceptivo de la URSEA, la que a su vez será encomendada a revisar la metodología de cálculo de precios de paridad de importación. Después también proponen la derogación de otros 22 artículos que están vinculados a la seguridad, Código de Proceso Penal, profesión policial, adolescentes privados de libertad, 34 artículos vinculados a vivienda, 34 artículos vinculados a educación y derogar un artículo que quiero formularle la primera pregunta, Abdala, el artículo 392, a través del cual el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar libremente a las instalaciones, algo que había generado mucha polémica. ¿Por qué también pretenden derogar este artículo?
Sí, en realidad son algunos artículos más, porque finalmente en un proceso largo de estudio, desde que fue un borrador de toda la ley de urgente consideración, llegamos a 133 artículos, Ajá. que fue lo consensuado por las organizaciones sociales y que es lo que nos lleva a convocar para el lunes a las 11 de la mañana a la Comisión Nacional Pro Referéndum contra estos artículos de la ley de urgente consideración, que primero abordará una etapa de recolección de firmas, como tú bien decías, y luego, si se llega a las firmas, será el soberano el que efectivamente decida si mantiene o no estos artículos. Nosotros hemos tenido una visión crítica desde el principio, digamos, de la ley de urgente consideración. Creemos que en muchos aspectos se vulneran derechos y libertades individuales en distintos artículos que tienen que ver con el capítulo de la seguridad. En momentos en que se precisa un Estado contracíclico en medio de una pandemia, se establece una regla fiscal que luego se incorporó ese artículo también que inhibe al Estado de una serie de inversiones. Hay un concepto privatista, podríamos decir, de empresas clave del Estado que nosotros la consideramos un factor de desarrollo productivo. Se establece la posibilidad de un desalojo express en aquel caso en que algún trabajador se atrase, digamos, con el alquiler, sin buscar las formas de componer la situación. Se cambia la naturaleza del Instituto Nacional de Colonización, que es un instituto para la transformación agraria y para dar tierra a los asalariados rurales y a los productores pobres, y acá se vincula para gente, digamos, del gran agronegocio que no precisa vivir en el campo para acceder a la tierra. Y en particular el artículo que tú señalás es porque tiene una notoria diferencia con lo que está establecido en la Constitución de la República y lo que aconseja como buenas prácticas laborales la Organización Internacional del Trabajo. En realidad el gobierno ha querido regular las ocupaciones del lugar de trabajo, que es una modalidad del derecho de huelga, desde nuestra perspectiva. Pero no habla de ocupaciones, habla del derecho de huelga, que en Uruguay siempre es pacífica la huelga porque es un acto, digamos, de las distintas modalidades de ausentarse de la producción como un derecho de los trabajadores, digamos, a defender sus derechos. Aquí hay una redacción sumamente confusa que vulnera de alguna manera lo establecido en la Organización Internacional del Trabajo. Si se pretendiera regular la ocupación, nosotros tenemos fundamentos, pero el gobierno no habla de ocupación en esto y se mete para un precepto que es sumamente genérico en la Constitución de la República. Es más, la Constitución de la República no otorga el derecho de huelga, sino que lo reconoce, es decir, es un derecho preexistente a la Constitución. En este caso hay una redacción que, desde nuestra perspectiva, y esto también ha sido planteado por la propia OIT cuando fue al Parlamento, vulnera el libre ejercicio del derecho de huelga. Por tanto, lo que hemos resuelto hasta ahora es abrir un gran debate nacional, apuntar a recoger las firmas. Para eso instalamos la Comisión Nacional Pro Referéndum el día lunes, con personalidades, gente de la cultura, deportistas y obviamente las organizaciones sociales y políticas que decidan integrarse a esta comisión. Y bueno, habrá un periodo de recolección de firmas y luego, si las firmas se consiguen, seguramente que habrá una votación sobre finales del año que viene, ¿no? Abdala, me detengo en este artículo 392 porque el derecho de huelga está garantizado por el Estado. Hay mucha gente que no está de acuerdo con una medida de paro y quiere ir a trabajar. Se garantiza de que esa gente pueda trabajar. Los dueños de la empresa o los directores de la empresa, que de repente no se les permitía el ingreso, que parece un absurdo. En definitiva, como que da la sensación de que el artículo 392 lo que contempla está bien, pero no contempla la ocupación, que es lo que quiere el PIT-CNT. No, es al revés. Todos esos elementos que tú señalaste ya están garantizados al día de hoy. Uh-huh. ¿Y por qué quieren derogar el 392? Digamos que cuando por la vía del PIT-CNT, digamos, decide una acción de huelga, que puede ser un paro de media hora, ¿no es cierto? Está garantizado el derecho tanto del propietario de la empresa a ingresar a su lugar de trabajo como de aquel trabajador que no acceda, que no quiera participar en la huelga. Eso hemos visto varios casos, ¿verdad? Hemos visto varios casos que bloquean pero la entrada a la siempre cuando empresa. hay ocupación.
Siempre cuando hay ocupación es otra historia, ¿no? Pero por eso Pero el digo. gobierno no decreta, no regula la ocupación. Pero el gobierno no regula la ocupación, regula el derecho de huelga, que es mucho más genérico. El Entonces, gobierno hay no un está de error acuerdo allí, con la La ocupación, OIT, ¿verdad? claro, bueno, entonces hubiera incorporado un artículo sobre la ocupación, no sobre la huelga en general, porque no siempre la huelga es con ocupación. Esa es la diferencia que nosotros tenemos. Si hubiera incorporado elementos de regulación de la ocupación, lo trataríamos específicamente, pero el gobierno no quiso nombrar la palabra ocupación. Entonces se metió con el derecho de huelga, que es mucho más general. La ocupación es una ínfima minoría, digamos, de las situaciones que se dan en el mundo del trabajo y ínfima, estadísticamente insignificante minoría de lo que sucede cuando hay conflicto, ¿no? Entonces, si el gobierno hubiera querido regular la ocupación, tenía que haber hecho un artículo sobre la ocupación, no sobre la huelga, que te comento, en Uruguay no se usa mucho, pero hay huelga de brazos caídos, huelga de trabajo a reglamento, donde ni siquiera se interrumpe el trabajo, y huelga con paralización de la actividad. Bueno, Abdala, vamos a trazar un escenario hipotético, que usted sea el dueño de una empresa que tiene 30, 50, 100, 200 empleados que están bajo su responsabilidad. Hay un conflicto sindical, deciden detener actividades y ocupan la fábrica. Usted llega, se baja de su coche y no lo dejan entrar. ¿Usted estaría de acuerdo? Eso no sucede. Siempre la ocupación es la última acción que toma un sindicato. Antes hubo siempre una vulneración de algún derecho de los trabajadores por parte de la empresa, y antes de la ocupación hubo múltiples mecanismos de diálogo, de negociación, de conciliación previa para evitar el problema, digamos. Eso no sucede, no es que un día la gente se despierta con ganas de ocupar y ocupa un lugar de trabajo. Fíjate que muchas veces se ocupa el lugar ante el abandono del empresario, el vaciamiento de la empresa, y que la gente ni siquiera tiene el derecho de cobrar sus créditos laborales. En cierta medida esa ocupación muchas veces es consentida por el Poder Judicial, porque la gente ocupando también cuida el capital acumulado en la empresa para que no se hurte, no se robe, y bueno, la gente de alguna manera pueda hacerse de sus Asegurarse créditos laborales. sus saberes. Ha pasado eso también, ¿no? Exacto. De Yo, empresarios que vaciaron claro, todo. en varias oportunidades, lamentablemente. Y yo entiendo que puedan haber distintas opiniones. Lo que quiero decirle a la opinión pública es que el movimiento sindical está mucho más para encontrar soluciones a los problemas, para encontrar a través del diálogo y la negociación acuerdos beneficiosos, no solo de los trabajadores, sino de ambas partes, porque nosotros siempre tenemos que ser cuidadosos de la fuente de trabajo, que para inventar conflictos. Nosotros no andamos en la vida buscando que la conflictividad se exprese de manera artificial. A veces, obviamente, en el mundo del trabajo, por las contradicciones que hay, se dan, ¿no? Y ahí también nos movemos con mucha sensatez tratando de buscar las mejores soluciones, digamos. Ahora, Abdala, esto de impulsar una campaña de recolección de firmas, que tiene que ser una movilización a nivel nacional muy importante, eventualmente llegando a esa cifra que ustedes muy optimistas en que van a llegar, convocar a este acto eleccionario para ejercer el instrumento del referéndum, ¿le parece adecuado en plena pandemia y como está la situación, que el gobierno está revisando minuto a minuto qué medidas restrictivas habría que tomar? Yo creo que la pregunta hay que hacérsela al Poder Ejecutivo. ¿Al Poder Ejecutivo le pareció adecuado también en plena pandemia enviar un proyecto de ley de urgente consideración que la Constitución la establece para cuestiones urgentes? En el proyecto de ley de urgente consideración se regulan las elecciones al Banco de Previsión Social, que van a ser en noviembre del año que viene, es decir, de urgente no tenía absolutamente nada, e impulsó una ley llamada Ómnibus, con capítulos de los más diversos, que pudieron haber tenido un tratamiento parlamentario no tan exiguo como el que está establecido en la ley de urgente consideración, y al Poder Ejecutivo no le tembló el pulso para enviar un proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento que tiene un tratamiento exprés. Nosotros lo que hacemos es que frente a un tema controvertido, el soberano decida, y el soberano es el pueblo. Vamos naturalmente a tratar de recolectar las firmas con el más riguroso cuidado de las cuestiones de la pandemia. Acá no van a haber aglomeraciones, acá no van a haber seguramente desembarcos de gente de un departamento en otro,
sino que va a ser una campaña muy capilar, muy familia a familia, muy manzana por manzana de cada ciudad, muy lugar de trabajo por lugar de trabajo, tratando de, en condiciones difíciles, llegar a las firmas necesarias. Pero la pandemia no inhibe a la democracia de nuestro país. Y el referéndum es un resorte establecido en la Constitución y es un resorte democrático, ¿no? Está claro. Una de las primeras cosas que seguramente desarrolle la Comisión Nacional es pedir una reunión con la Corte Electoral para ver bueno, que las reglas, que las garantías democráticas estén establecidas para todo el proceso, ¿no? Está muy claro lo que usted dice, Abdala, y es incuestionable. Forma parte del juego de la democracia de que ante una decisión de un gobierno, la oposición, los sindicatos se manifiesten, impulsen lo que entiendan que deben impulsar, porque es dentro de la democracia y es válido y hay que fortalecerlo y respaldarlo. La pregunta va orientada al sentido de la oportunidad, porque usted dice, bueno, el gobierno tampoco tuvo miramientos en plena pandemia a mandar una ley de urgente consideración al Parlamento, pero el riesgo sanitario del tratamiento de una ley de urgente consideración no tiene nada que ver con el riesgo sanitario que implicaría una campaña de recolección de firmas, por más que usted diga que va a ser una campaña capilar, es igual a lo que fue la campaña nacional, la campaña de segunda vuelta y la campaña para las elecciones municipales. En eso no ha cambiado nada. A lo que voy es a que una convocatoria de esta magnitud para reunir 700.000 firmas tienen que trillar el Uruguay y generar conversaciones, ámbito de discusión, etcétera, que de repente no sea el momento, habida cuenta de que hay muchos sectores de la izquierda, del Frente Amplio, que en algunos casos han decidido, bueno, vamos a sacar el pie del acelerador en el marco del contexto de pandemia que estamos, por ejemplo, la interpelación al ministro del Interior. A lo que voy es a que de repente hay cosas que se justifican, que tienen asidero, que tienen motivos, pero que bueno, vamos a esperar un poquito, vamos a esperar a que pase esta situación tan caliente y después retomamos el tema. Bueno, si hubiera un plazo constitucional que al movimiento popular, digamos, que convoca a esta instancia de referéndum, le hubiera dado más tiempo, capaz que nosotros explorábamos esa posibilidad, pero lamentablemente la Constitución de la República establece que promulgada una ley, un referéndum se puede hacer hasta un año posterior a la promulgación. Es decir, nosotros tenemos tiempo hasta principios de julio. Yo en eso pienso lo siguiente, vamos a consultar con juristas, con gente y capaz que hasta lo dialogamos con la propia Corte Electoral. De repente hay formas democráticas que dan absoluta garantía de que la expresión de adhesión al referéndum se procesa con menores riesgos sanitarios. Pienso, por ejemplo, en las firmas digitales. Sí, pero eso nosotros no lo sabemos en este punto porque primero tenemos que analizarlo de un punto de vista jurídico y segundo lo tenemos que conversar con la Corte Electoral. Pero creo que debe haber alguna forma de recolectar las firmas con el debido cuidado, digamos, de que estamos en una pandemia y todos tenemos que tener una gran responsabilidad al respecto, ¿no? Abdala, pero el plazo, si hubiera habido, suponete que hubiera habido 3 años en la Constitución de la República, y sí, de repente hubiéramos tenido más tiempo para tomar la iniciativa. Yo soy consciente de eso. Claro, sí, hay un plazo que es lo que obliga a que el plazo, para hacer algo haya que hacerlo ahora. No lo marcamos nosotros. Si se hace, se hace ahora, si no, directamente no se hace. No se puede hacer. Abdala, ¿cómo es su vínculo con el presidente de la República, el PIT-CNT con el gobierno, pero usted con la calle Pou en particular? Bueno, yo tengo un vínculo de respeto mutuo, entiendo. Nunca ha sucedido que cuando el PIT-CNT ha tenido que conversar con el presidente de la República, el presidente de la República rechazó una solicitud de reunión y al revés es lo mismo, ¿no? Con independencia de acuerdos y diferencias. Yo creo que Uruguay tiene una cultura democrática que hay que cuidar y hay que fortalecer. Debe deslizarse a campañas de estigmatización y de odio, porque eso después genera vínculos complejos. Y la verdad que yo rescato la cultura democrática de Uruguay, donde todo el mundo puede dialogar, cambiar razones y fundamentos con todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso está planteado no solamente con el presidente de la República, sino con todo el Poder Ejecutivo. Obviamente que tenemos acuerdos y también tenemos muchas diferencias, pero así es la convivencia democrática, que yo creo que es un capital importante que tenemos todos los uruguayos.
Le quiero preguntar sobre dos fotos que acabamos de ver en las imágenes que estamos ilustrando la entrevista con usted. Una, se le ve en la foto tomando un mate con el presidente de la calle Pou. ¿Es para la foto o usted realmente está a fin de compartir unos mates con el presidente? Bueno, esa foto, si yo no estoy equivocado, Ahí está. se tomó cuando convidamos a los distintos candidatos presidenciales a expresar sus programas frente a las direcciones sindicales en el local de los trabajadores. Es bastante antes de la pandemia, por otra parte, porque hoy sería imposible, pero exacto. Yo no tengo problema, no tengo nunca problema de convidar mate. El mate no contagia ideología. Yo estoy muy seguro de mis concepciones y de mis opiniones y de mis fundamentos, y entonces yo no tengo inconveniente no solamente en tomar mate, en reunirme, en encontrarme, en conversar, porque creo que tengo mucha firmeza ideológica como para sostener mis puntos de vista. Y sí, con gusto le ofrecí ese mate, y si hubiera sido al revés lo agarraba yo, digamos. Si no hay, en ese sentido no tengo mayor inconveniente. La otra foto es en la que se lo ve a usted saludando al doctor Tabaré Vázquez. ¿Qué reflexión le merece esta reciente pérdida del expresidente de la República? Además, un hombre que indudablemente ha liderado la izquierda de los últimos 30 años al Uruguay, y con todo lo que se ha dicho, ¿no? El primer hombre en llevar a la izquierda a un gobierno nacional, a un gobierno departamental. ¿Qué reflexión le merece a la central sindical esta pérdida? Yo tengo mucha paz, digamos, interna de que en este caso el PIT-CNT le pudo hacer un homenaje en vida a Tabaré. Ya se sabía, por lo menos algunos sabíamos de su enfermedad, y yo dije en ese acto de reconocimiento que desde un punto de vista, digamos, de los derechos, desde un punto de vista en particular de los derechos laborales, el tiempo, la historia, que a veces sedimenta otras virulencias y se pueden ver las cosas con una mirada más larga, lo va a poner a Tabaré Vázquez en un lugar similar a como hoy vemos, con un hondo respeto y admiración, a don José Valle de Ordóñez, digamos. Porque los caminos, digamos, de negociación colectiva, diálogo social, inclusión en los asuntos clave, digamos, de la vida nacional, fueron una de las estandartes que, particularmente en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, generaron una mayor profundidad democrática. Y yo creo que con el transcurrir del tiempo, Tabaré va a quedar en la historia, no solamente como un líder del Frente Amplio, de los sectores progresistas, sino como un estadista de carácter nacional, y obviamente muy triste por su fallecimiento, esperando humanamente, digamos, que ese transcurso haya sido con el menor sufrimiento posible, sabiendo que estuvo consciente hasta el final. Él dejó un abrazo para Fernando Pereira, para mí, y nosotros como vehículo, por nuestro intermedio, para toda la clase trabajadora. Creo que con el tiempo se lo va a mirar con una justa dimensión histórica de su contribución, ¿no? Es muy probable, sí. Y ojo, esto desde la independencia, porque también cuando hemos tenido diferencias, las hemos manifestado públicamente, ¿no? Es decir, lo digo con total calma y tranquilidad. Sé que alguna gente criticó ese homenaje en vida, pero yo creo que en esto le invocamos, digamos. ¿Y cómo ve los liderazgos dentro del Frente Amplio, Abdala? Prefiero en eso ser respetuoso, no porque yo no tenga una opinión política, sino principalmente por el rol que cumplo desde el punto de vista de que el PIT-CNT, bueno, debe tener relaciones adecuadas con todo el sistema político, y bueno, desde el rol que cumplo no sería correcto que yo me involucrara en discusiones, digamos, que probablemente el Frente Amplio esté desarrollando ahora y que el año que viene también vaya a desarrollar, ¿no? Pero, por ejemplo, un Yamandu Orsi podría ser una figura importante de liderazgo que se pueda consolidar en el próximo periodo. Tengo una excelente relación con Yamandu, me parece un hombre muy buena persona, esto es lo más importante, y que tiene un diálogo bien interesante con todo el mundo, y eso me parece que sí que es bien interesante, pero obviamente
Si hablamos desde el rol sindical, a nosotros no nos compete a quién promueve o no tal o cual fuerza política. Abdala, para cerrar la entrevista, le quiero preguntar qué mirada tiene la central sindical de la situación del desempleo en Uruguay, digo, en plena época de pandemia, porque ya había un desempleo preocupante antes que asumiera este gobierno y eso se agravó. Ayer hablábamos con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y decía que de un 10,5 habíamos pasado a un 11% de desocupación, pero de todas maneras preocupa muchísimo porque hay un panorama bastante complejo por delante. ¿Cómo se ve desde la central sindical esta pérdida de fuentes de trabajo y esta amenaza de que todavía se puedan perder más? Bueno, comparto, para nosotros ese es el tema número uno de la agenda sindical, porque según la OIT se van a perder millones de puestos de trabajo por la pandemia. Sí. En América Latina hay estudios de la CEPAL que establecen que además la pandemia, junto con políticas, digamos, que no atienden a sostener vulnerabilidades y desigualdades, va a llevar a que cientos de miles de personas bajen, digamos, por debajo de la línea de pobreza en todo el continente. Y en Uruguay, para nosotros, hay un problema que es de carácter estructural, pero además está agravado por la propia pandemia. Antes de que se iniciara la pandemia, el desempleo estaba en un 9,5, 10%, y hoy por hoy ya está en un 11 y pico. Eso es lo que significa que el desempleo es previo a la pandemia, aunque se ha agravado. Yo creo que a Uruguay le hace falta todo un debate, digamos, de cómo diversificar su matriz productiva, de cómo tener además una especialización productiva, y esto tiene mucho que ver con la inserción internacional, en la cual nosotros podamos vender más trabajo uruguayo, que podamos vender más conocimiento, y eso tiene que ver con la necesidad de pensar caminos para la reindustrialización del país. La industria manufacturera está muy deprimida. El desarrollo debe ser integral. Para mí es importante lo que puedan aportar nuestros recursos naturales, el agro, la pesca, la minería. Obviamente que el turismo es fundamental. También son importantes los servicios. También son importantes cómo nos conectamos a la nueva trayectoria tecnológica. Pero es bien interesante equilibrar un poco más la matriz productiva con algo más de industrialización. Para eso las compras del Estado son importantes. Para eso, por ejemplo, una política de Estado en materia automotriz y una negociación distinta con Argentina y con Brasil que dé garantías puede generar más puestos de trabajo de calidad. Yo creo que el diálogo social por el empleo y los consejos productivos sectoriales son herramientas importantes para compartir el gobierno, los empresarios y los trabajadores caminos de consenso para generar trabajo de calidad. Y parafraseando al desaparecido colega Omar Gutiérrez, la del estribo, porque nunca se hace la última pregunta, siempre es la del estribo. ¿Qué opina de las elecciones en Venezuela? Un 30% del electorado tan solo que participó, oposición que no formó parte de ello, acusaciones de fraude, una larga lista de países que no reconocen el resultado de las elecciones en Venezuela. ¿Qué opina usted, que siempre ha estado cercano al gobierno de Maduro? Bueno, para mí no es un hecho, digamos, para festejar que haya habido tanto porcentaje de abstención electoral el día de la elección parlamentaria, ¿no? Porque una participación popular importante fortalece lo que nosotros queremos, que es la democracia profunda en todos lados. No obstante ello, si uno mira a veces algunas elecciones en otros países, en Estados Unidos o en otros lugares, cuando las elecciones no son obligatorias, sino que son voluntarias, digamos, hay un porcentaje alto de abstención. Yo prefiero ubicarme estrictamente en la posición del PIT-CNT, que convoca para un país que en cierta medida soporta un bloqueo económico importante, para un país que de repente no tiene caminos de composición en un sistema político diverso en materia de diálogo, de negociación. Yo prefiero estribar, antes que hacer comentarios, en la necesidad de que el pueblo venezolano encuentre su camino y que en eso todos seamos respetuosos, digamos, desde las distintas posiciones en la autodeterminación del pueblo venezolano. Sobre la elección, su legitimidad, la forma de votación, nosotros vamos a tener
pronto un informe de lo que allí sucedió y con gran probabilidad nos expresemos orgánicamente al respecto. Marcelo Abdala, le quiero agradecer muchísimo esta cantidad de minutos que nos ha dedicado para conversar en este programa con nuestra audiencia. Le mandamos un gran saludo y hasta cualquier momento. Bueno, mucho gusto. Ha sido un gusto para mí y aprovecho para saludarte fraternamente a ti, a todo el equipo y a toda la población, a que, bueno, desarrollemos nuestras actividades con el debido cuidado para tratar de enlentecer esta aceleración de la pandemia que está viendo. Muchas gracias por la nota. Gracias, tocayo, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, hablando sobre todos estos temas. Nos quedaron más, pero la producción nos acota los tiempos. Tenemos, obviamente, un esquema. Yo me extendería, pero bueno, no podemos. Tenemos que hacer una pausa rápidamente, ya volvemos.